Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Es una bendición poder acercarnos hasta sus hogares a través de este medio. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios. Hemos iniciado ya unos domingos atrás un tema llamado Experimentando una vida de oración. Y hemos de entender, hermanos, que cuando hablamos de la oración no solo es un estudio bíblico. La oración es algo que debe involucrar nuestra experiencia diaria de vida. Así que yo quisiera animarles a poder evaluar su propia vida y animarse, ¿verdad? En este caso, a experimentar en el día a día la vida de oración. En domingos pasados hemos analizado algunos de los muchos elementos que podemos nosotros experimentar a lo largo de la vida de oración. Ahora, hay mucho que decir sobre este tema, hay mucho que decir sobre cómo experimentar la vida diaria de la oración. Solamente tal vez estamos tocando partes muy pequeñas, pero necesarias de comprender para poder introducirnos a una experiencia diaria de vida. Quiero animarle a ir a la porción de Mateo, capítulo 6, verso 6. Este pasaje nos ayudará a comprender esto de lo que venimos hablando. La vida de oración no es solo teoría, es práctica. Mateo 6, verso 6 dice de esta manera: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje, palabras del Señor Jesucristo, nos animan a experimentar la vida de oración de manera práctica, totalmente práctica y no necesariamente teórica. Así que la manera en que nosotros iniciamos para experimentar la vida de oración tiene que ser de forma totalmente práctica. Ahora, vamos a introducirnos a nuestro tema en esta mañana y voy a hacer algunas declaraciones que tienen que ver con la cuestión de la oración. Cuando una persona no ora, se nota. Es importante que podamos comprender y analizar esto. Cuando una persona no ora, se nota. Ahora, ¿por qué se nota? Por el simple hecho, hermanos, de que fuimos creados para tener una relación cara a cara con Dios. El ser humano fue creado para tener una relación íntima con Dios. Ahora, si no hay oración, debemos entender que no existe la iglesia. La iglesia es el resultado de la oración, el mover de la iglesia, el testimonio de la iglesia, el poder de la iglesia radica en la vida de oración de esta misma. La Biblia nos dice en Mateo 6:6 que debemos tener oración en secreto. Ahora, hay otro pasaje que Jesús citó también, está en Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Cuando el Señor Jesucristo invitaba a sus discípulos a entrar en oración, Él mismo era un ejemplo de esto. Marcos capítulo 1, verso 35. Dice el pasaje: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de tenacidad, de la vida práctica de la oración. Y hemos de aprender de Él, ya que Jesús es el modelo de nuestras vidas y es la persona en la cual tú y yo debemos fijar nuestros ojos y aprender de Él. Y sin duda en este tema hay mucho que aprender del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que debemos nosotros como iglesia reunirnos a orar. Ahora, la pandemia tal vez no nos permita poder reunirnos en esta etapa y en este momento en que estamos viviendo, pero la iglesia puede reunirse a orar en un horario específico desde su casa. De hecho, el primer avivamiento que nosotros vemos en la Biblia se muestra en Hechos capítulo 1. Le animo a ir a ese pasaje. Hechos capítulo 1. Estaremos analizando o leyendo solamente el verso 14. Hechos capítulo 1. El primer avivamiento que nos narra las escrituras se encuentra en este pasaje. Hechos capítulo 1, verso 14. Dice de esta manera: todos estos perseveraban unánimes. Si usted lee el verso 13, está hablando de los discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y podemos notar aquí cómo los discípulos se estaban reuniendo constantemente. Es importante que entendamos que la iglesia debe estar orando. Debemos sumar esfuerzos en la vida de oración. Ahora,
El primer avivamiento sucedió, según el pasaje que acabamos de leer, el primer avivamiento sucedió en medio de una reunión de oración. Usted ha leído Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo se manifiesta y empieza la predicación apostólica muy fuertemente, golpeando en este caso frontalmente a la nación de Israel. Ahora, el Señor Jesucristo también nos habló acerca de la oración en Mateo capítulo 18. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 18, en el verso 19 y el verso 20. Dice el pasaje: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora entendamos, si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo para orar, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para entrar a la presencia de Dios, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para interceder por nuestro país, por nuestro gobierno, por nuestra ciudad, por las personas que nos rodean, dice el texto, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este pasaje también nos muestra la promesa de Dios para cuando dos personas se reúnen a orar. ¿Te imaginas lo que Dios haría con un grupo de 10 personas? ¿Te imaginas lo que Dios haría con un grupo de 20, de 30, de 50 personas que se han reunido, que se han puesto de acuerdo para interceder a través de la oración? Dice el pasaje en el verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios ha prometido contestar las oraciones de su pueblo, aquellos que interceden en favor de la voluntad de Dios. Si nos unimos todos, cuán grandes cosas podríamos hacer usando de esta gran herramienta que está en nuestras manos. Quiero analizar un pasaje para terminar y para cerrar lo que es nuestra introducción. Vaya conmigo, segundo libro de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Yo sé que es un pasaje que anteriormente hemos hablado ya de él y lo hemos citado, pero quiero ir un poquito más allá. Mira lo que dice este pasaje: si se humillare mi pueblo. Ahora entendamos, esta promesa está siendo dada de parte de Dios a Salomón hacia el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es Israel, pero en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es la iglesia. Ahora, esta promesa sigue estando vigente para todo aquel pueblo de Dios que escucha el llamado de Dios para interceder en la vida práctica, en la experiencia de la vida de oración. Se le dice al pueblo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un pasaje precioso que pudiéramos estudiar, pero quiero que lea conmigo ahora el verso 15. Dice de esta manera: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El pueblo de Dios que está provocando la bendición de Dios es aquel pueblo que procura principalmente orar. El pasaje del verso 15, que es el pasaje tal vez más olvidados por aquellos que citamos esta porción, dice de esta manera: Dios da esta promesa al pueblo de Dios que se reúne, que se pone de acuerdo para orar. Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Después de habernos introducido de esta manera, entendiendo la importancia que tiene la oración práctica en la vida del creyente y la oración en conjunto con el pueblo de Dios, debemos analizar algunos elementos que son sumamente importantes. Este primer elemento tiene por nombre: la oración es importante porque todo lo que sucede es en respuesta a nuestra oración. Lo repito, la oración es importante porque todo lo que suceda es en respuesta a nuestras oraciones. Dios obra cuando la iglesia ora para llevar adelante la voluntad del Señor. Repito esta frase porque es sumamente importante. Dios obra cuando la iglesia ora para llevar adelante la voluntad del Señor. Es muy importante que comprendamos la voluntad del Señor para comenzar a orar por ella.
y poder experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida de oración. Juan Wesley dijo: todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Ahora entendamos algo: Dios es todopoderoso, Él es soberano, Él podría intervenir en este momento en medio de su creación. Él puede hacerlo en cualquier momento, ya que Él todo lo puede, pero no lo hace, porque Él respeta el libre albedrío del ser humano. Él no se mete en su mundo a menos que nosotros se lo pidamos. ¿A qué me refiero con nuestro mundo? ¿A qué me refiero cuando digo su mundo? Me refiero a sus problemas matrimoniales, a sus problemas económicos, a sus problemas de enfermedad. Dios obra en su vida solo cuando usted se lo pide. Ahora, Dios está sumamente interesado en ser parte de la ecuación de nuestra vida, en ser parte vital de nuestro andar diario. El problema con nosotros, los seres humanos, es que hemos puesto a Dios aparte y hemos permitido o nos hemos permitido la toma de decisiones en nuestra consideración, en nuestra apreciación, bajo el escrutinio personal de nuestra voluntad. Es sumamente importante que entendamos que Dios obra profunda y grandemente cuando el pueblo de Dios ora para que la voluntad de Dios se establezca. Por eso dice las Escrituras, quiero animarla a ir a Ezequiel. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22 en el verso 30. Dice la porción bíblica: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Leámoslo juntos nuevamente. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando personas, varones, damas, jóvenes, señoritas, que entren a la presencia de Dios para interceder por el pueblo, para interceder por la tierra. Escucha: para que yo no la destruya, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios está buscando personas que se pongan delante de Él a favor de su nación, de México, a favor de su ciudad, de Chihuahua. Dios está buscando personas que se pongan delante de Él a favor de los matrimonios o a favor de la enfermedad que estás experimentando. Dios está buscando personas que intercedan. Dios está buscando personas que se pongan delante de Él a la brecha. Dios está buscando que cada uno de nosotros seamos intercesores. Dios busca personas que oren por su país. Dios busca personas que oren por sus vecinos. Dios busca personas que oren para dar libertad a los cautivos del pecado. Dios está buscando personas. Recuerda que este primer punto dice de esta manera: la oración es importante porque todo lo que suceda es en respuesta a nuestras oraciones. Si el pueblo de Dios no está orando, no puede experimentar la respuesta de Dios. Si el pueblo de Dios no está orando, no puede experimentar el poder de Dios. La iglesia tiene que despertar. Tenemos que levantarnos y comenzar a rogar. Ahora, no es rogar por cualquier cosa, es rogar para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas como iglesia y en nuestro mundo. Es para interceder por aquellos que no entran a la presencia de Dios. Es para rogar a Dios que las almas vengan a los pies de Jesucristo. Es para rogar a Dios que Él venga y nos muestre y que nos dé un nuevo aliento y una nueva fortaleza y una nueva medida del conocimiento de lo que Él es como persona. Pero la iglesia tiene que orar. Si la iglesia no ora, no sucede absolutamente nada. En segundo lugar, debemos considerar esta gran verdad: Dios utiliza hombres que oran. Dios utiliza hombres. A lo largo de las Escrituras podemos ver un gran cúmulo de personas, un gran cúmulo de testimonios de personas que experimentaron el poder de la oración. Ahora, ve conmigo, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18.
Leeremos el verso 36. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36 al verso 38. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Lo que este hombre estaba haciendo es que estaba orando frente a un grupo de adoradores de Baal. Y dice de esta manera: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mira lo que dice el verso 37. Respóndeme, Jehová, responde. Es interesante esto. Un hombre se había fajado, espiritualmente hablando, y se había puesto delante de adoradores de Baal y comienza a hacer una oración hasta cierto punto provocativa, pero que tenía la intención de glorificar a Dios y presentarlo como el único Dios verdadero. Y dice este hombre, verso 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La oración que Elías está declarando en este momento tiene una intención: que las personas que no han creído en ti, oh Dios, crean que tú eres el Dios y que el corazón de ellos se vuelva a ti. Es una oración magnífica. Es una oración sin precedentes, es una oración totalmente aplicable en nuestro contexto. Respóndeme, oh Dios, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amigo que estás viendo esta enseñanza, tú debes saber que el deseo de Dios es atraer tu corazón nuevamente a Él. Es entender que la búsqueda de Dios es que tú puedas conocerlo a Él. Y como creyentes, hermanos, somos responsables, como el profeta Elías, de entrar a la presencia de Dios e interceder para que Dios se manifieste con poder en nuestras vidas. A través de nosotros, Dios utiliza hombres que oran. El texto es claramente sencillo. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Termina el verso 37 y el verso 38 dice de esta manera: Ese entonces es como resultado de la oración de Elías, que pedía conforme a la voluntad de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El verso 38 es la manifestación de la respuesta de Dios a un hombre que está orando. Pero no podemos olvidar, yo le animo a no sacar de su mente esa expresión de Elías al inicio de su oración: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que ellos conozcan que tú eres Dios, que tú eres Dios. Y como hay muchos testimonios más en las Escrituras que nosotros podemos analizar. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 4, verso 31. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4, verso 31. Hechos capítulo 4, verso 31. Dice la porción bíblica: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora recuerde, cuando veíamos el testimonio de Elías, la intención de la oración de Elías era que el pueblo conociera, que las personas conocieran que Jehová es el Dios verdadero. Y cuando leemos este pasaje, volvemos a entender que ellos estaban orando para poder ser llenos del Espíritu Santo, para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Por eso la oración tiene que estar ligada totalmente a la voluntad de Dios, lo que Dios pretende hacer a través de su pueblo. Y dice el pasaje: cuando hubieron orado. Hablamos de un pequeño grupo de personas. Dios utiliza hombres que oran. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Es necesario comprender que la oración está ligada a la voluntad de Dios, que el hombre que ora debe orar conforme a la voluntad de Dios. Si queremos experimentar el poder de Dios a través de la oración, si queremos tener una experiencia de vida en la oración, si queremos profundizar en el conocimiento de quién es Dios y de lo que Él puede hacer, tenemos que comenzar a orar. Era la iglesia la que estaba aquí. La iglesia estaba reunida orando y aquel lugar donde estaban ellos tembló. La iglesia no puede existir sin oración. Es necesario que podamos comprender que la oración es sumamente vital para la vida de la misma iglesia. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 16, un poco más adelante. Hechos capítulo 16, verso 25. Hechos 16, en el verso 25 y el verso 26. Dice de esta manera: Pablo y Silas estaban encarcelados, dice la porción bíblica, pero a medianoche, orando Pablo, ahora es interesante, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Tú y yo debemos comprender que nada en este mundo puede sacudir los cimientos más que la oración. Es la oración la que tiene la capacidad de sacudir los cimientos de nuestra vida, los cimientos de nuestra soberbia, los cimientos de nuestra sociedad, los cimientos de nuestro hogar, nuestra familia, los cimientos de nuestra ciudad. Dice el pasaje: y al instante se abrieron todas las puertas. Yo sé que muchos de nosotros deseamos que haya puertas abiertas. Algunos de nosotros hemos en algún momento orado para que Dios abra puertas, pero se requiere de este tipo de oraciones. Se requiere de hombres que no solamente oran, sino que viven una experiencia de vida en la oración. Ellos oraban, Pablo y Silas, a medianoche, cantaban y los presos les oían. Y dice el pasaje que esa oración vino como respuesta a un terremoto que sacudía los cimientos de la cárcel, que abría puertas, y que dice el pasaje, verso 26 al final: y las cadenas de todos se soltaron. No hay manera, no hay otra manera en que el pueblo de Dios, en que el hombre de Dios pueda ser eficaz, solo a través de la oración. Solo a través de la oración. Entendamos este segundo elemento de nuestra experiencia en la oración. Dios utiliza hombres, pero esos hombres deben orar. Deben tener actitudes y aptitudes, sin duda, pero esos hombres deben ser insistentes. Hombres que están a la medianoche, hombres como Daniel, que oraban en la mañana, a mediodía y tarde, hombres como Elías, que oraba por fuego para testimonio de aquellos que no habían creído. Una iglesia que se reúne y que hace que vibre toda una nación. Había hombres, y ha habido hombres a lo largo de la historia, que cuando se involucraron de una manera tan profunda con la oración, no hubo nada que pudiera resistirse a estos hombres, porque Dios estaba con ellos. En tercer lugar, tenemos que considerar esta gran verdad. Al orar, debemos saber que Él ya ha prometido contestar. Ahora recuerden que la respuesta de Dios está condicionada a que la oración busque la voluntad de Dios. Al orar, debemos saber que Él ya ha prometido contestar nuestras oraciones. Ve conmigo, Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos capítulo 11, en el verso 24. Dice de esta manera: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, este pasaje es importante para poder iniciar con este punto. El pasaje dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario
Es de gran importancia que nosotros al orar comprendamos que Dios ha prometido contestar nuestras oraciones, pero nuestras oraciones, como lo hemos visto anteriormente, deben ir acompañadas de fe, porque Él ya prometió contestar todas nuestras peticiones. El pasaje es claro: todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis. Creo que es confrontador. Creo que es sumamente importante que entendamos esta gran verdad. Hermanos, hemos dejado de creer en las promesas de Dios. Hermanos, hemos dejado de creer que Dios contesta las oraciones. Hemos dejado de rogar, hemos dejado de bombardear el cielo porque nuestra fe ha menguado, porque nuestra fe se ha debilitado. Y este es un llamado, hermanos, a poder levantarnos y a rogar a Dios que aumente nuestra fe, que alimente nuestra fe, que nuestra fe sea alimentada por la experiencia de la vida de oración, por un acercamiento más profundo, un acercamiento espiritual con Él. Hemos de decirnos a nosotros mismos: basta ya de esta forma religiosa, de un manejo religioso, y poder entregarnos profundamente en los brazos del Señor, en la experiencia de la oración. El pasaje es tremendo. Creed que lo recibiréis, dice el pasaje, y os vendrá. Ahora quiero que vayas conmigo a Juan, Evangelio de Juan, verso 14, capítulo 14, verso 14. Juan, capítulo 14, en el verso 14. Dice el pasaje de esta manera: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, esta es una promesa de Jesucristo. Nuevamente, para poder asentar nuestro punto, Dios ha prometido ya contestar nuestras peticiones. Y el Señor Jesucristo al dar instrucciones a sus discípulos, y el Señor Jesucristo al dar instrucciones a su iglesia, a todos aquellos que hemos creído en Cristo, tratando de alimentar, tratando de animar nuestro corazón, Él dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, toda declaración de oración, toda intervención en la presencia de Dios debe tener como propósito principal la exaltación del Hijo de Dios. Tiene que promover la misión que Él tiene y que Él quiere alcanzar y lograr a través de la iglesia. El nombre de Dios debe ser glorificado. Mi vida, tu vida, nuestras vidas han sido puestas aquí y han sido salvadas por la gracia de Cristo con un solo propósito: manifestar su gloria. La iglesia debe comprender esta gran verdad. Oramos para que la gloria de aquel que es perfecto en hermosura sea revelada a los hombres a través de los mismos hombres, a través de nosotros. El texto es claro: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hay otro pasaje que podemos revisar, que está en Mateo capítulo 21, verso 22. Vaya conmigo a ese pasaje. Mateo capítulo 21. En el verso 22, Dios ya ha prometido contestar nuestras oraciones, pero debemos asegurarnos de que nuestras oraciones sean las mismas intenciones que Dios tiene, tengan los mismos deseos que Dios tiene. Mateo capítulo 21, en el verso 22, dice de esta manera: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice el pasaje: y todo lo que pidiereis en oración. Dios ha prometido contestar todo lo que pidamos en oración. Y también, aunado a esta petición, debemos creer que lo recibiremos. Hermanos, traigamos a la memoria esta gran verdad. Al orar debemos saber que Él ya ha prometido contestar. Y es necesario que nos apropiemos de las promesas, que nos apropiemos del plan de Dios que está en su palabra, para orar correctamente y poder ver la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. En cuarto lugar, es necesario considerar esta gran verdad: Dios está preparado para escucharte. Sí. Debes entender que Dios está preparado para escuchar tus oraciones. Tal vez tú has llegado a pensar que Dios no está interesado en lo que tú pudieras hacer en tu vida de oración, pero permíteme ser contrario a tu pensamiento. Dios está interesado
en que tú te involucres en una vida de oración con Él. Dios está preparado. En cuarto lugar, Dios está preparado para escuchar nuestras oraciones. Ve conmigo, por favor, Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Estaremos leyendo ahí un verso y algunas otras declaraciones. Isaías capítulo 65, verso 24. Dice de esta manera: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Ahora es importante analizar detenidamente lo que el texto nos dice. Y antes que clamen, o sea, Dios en su conocimiento anticipado, y antes que clamen, responderé yo. Habrá respuesta. Y antes que clamen, responderé yo. Él está esperando que nosotros oremos. Él ha prometido contestar nuestras oraciones, pero Dios está preparado para escuchar nuestras oraciones. Y dice el pasaje, para finalizar: mientras aún hablan, yo habré oído. Dios está escuchando los pensamientos de tu corazón. Dios está escuchando si en tu corazón está la intención de comenzar a interceder, de ponerte frente a Él, de interceder por las personas que te rodean, de buscar que Dios sea glorificado y magnificado. Él ya lo sabe, pero Él está preparado. Tú debes saber esto: Él está preparado para escucharte. Hay otro pasaje que me gustaría que me acompañaras a leer, Jeremías 33:3. Es un pasaje muy conocido, pero quiero que vayamos a leerlo directamente de las Escrituras. Jeremías 33:3. Dice el pasaje, y arroja una invitación: clama a mí, y yo te responderé. Ahora, Dios está en este pasaje mostrando que Él es el mayor recurso que tú y yo tenemos. Él nos está mostrando que Él está preparado para escuchar nuestras oraciones. Clama a mí. Si Él nos hiciera esta invitación y no estuviera dispuesto a escucharnos, sería contradictor. Pero el pasaje dice: y yo te responderé. Dios está listo. Dios está listo para comenzar un tiempo de oración contigo. Dios está listo para caminar contigo de la mano en esa experiencia de la oración. Dios está listo. Dios está preparado para escucharte. El pasaje es interesante: clama a mí y yo te responderé. Y no solamente Él nos va a responder. Mira lo que dice el pasaje: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tal vez traes a la memoria el pensamiento de: yo no sé orar, nunca lo he hecho, no lo he logrado. Bienvenido. Yo creo que todos hemos estado ahí. Pero hoy es el día, después de haber escuchado esta invitación de parte del Señor, después de ahora entender que Él está preparado para escucharte, Él puede también enseñarte a orar, pero tienes que iniciar. El pasaje es claro cuando nos dice esta gran verdad: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios puede mostrarte todo aquello que aún no has conocido, que aún no has entendido. Dios puede mostrarte la profundidad de poder caminar con Él. La Biblia dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció. Debes saber que en ese proceso, en ese caminar con Dios, en ese andar con Dios, muchas de las cosas que en este momento te aquejan en tu mente desaparecerán. Y tal vez tú desaparecerás. Todo aquel egoísmo, toda aquella flojera espiritual, toda aquella falta de fe, toda aquella falta de constancia, toda aquella inconstancia de vida cristiana desaparecerá, porque Dios abrirá un camino en medio del mar para que tú puedas caminar con Él, para que tú puedas experimentarlo. Quiero que vayas conmigo a un último pasaje, entendiendo que Dios está preparado para escucharnos. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. En el verso 12, Primera de Pedro 3, en el verso 12, dice de esta manera: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Dios está preparado para escuchar tus oraciones. El pasaje dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos.
sobre sus hijos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios, como un padre bueno, al ver a sus hijos acercarse a Él para lanzar alguna petición, ofrecer algún ruego, Dios siempre está dispuesto, ya listo está para escuchar las peticiones de sus hijos que claman a Él y sus oídos atentos a sus oraciones. Quiero concluir de esta manera. Después de haber analizado algunos elementos que tienen o que pueden ayudarnos en nuestra experiencia de una vida de oración, debemos concluir este tema y animándoles, recordando esto. Recuerde que la experiencia de la oración no solamente es algo teórico, debe ser algo práctico en nuestra vida. Para concluir, de esta lección podemos deducir las siguientes conclusiones. Número 1, la oración es absolutamente esencial. La gracia sustentadora, la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo no se pueden experimentar sin la oración. Número 2, Dios oye y contesta la oración. Por consiguiente, es totalmente posible medir su potencial en nosotros. Número 3, no se puede tratar a la oración con indiferencia. Se nos ha mandado a orar. Número 4, la oración prevaleciente y productiva es hecha con denuedo, es hecha con fervor, es hecha con persistencia que emana de un corazón contrito y que es obediente en fe a la obra del Espíritu Santo. Siguiente, nuestras oraciones no son contestadas cuando nuestros motivos no son sinceros, cuando nuestros motivos no están buscando la gloria de Dios, o cuando los corazones están llenos de dudas, o cuando se alberga pecado y se ignora la voluntad de Dios. Siguiente conclusión, la falta de oración es pecado, roba a la iglesia la bendición y deja empobrecida el alma del creyente. Siguiente declaración, la oración siempre romperá tu rutina, moverá tus horarios y será notar en tu vida por el consumo de tu tiempo y de tu fuerza. Si las oraciones que ofreces no pueden transformar tu agenda, entonces has fallado. Y última declaración, la oración transformará tu vida o tu vida estorbará la oración. Que Dios nos ayude a poder experimentar la vida de oración y a entender que es el más grande privilegio y la más potente arma que tenemos en nuestras manos. La oración, hermanos, consumirá nuestra vida, pero también hará reflejar la gloria de Dios en nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y que se tome una decisión importante. ¿Cómo vamos a involucrarnos con Dios? Para comenzar, se requiere que comencemos a orar. Quiero que tomemos este tiempo para orar. Quiero animarte a que en tu hogar podamos cerrar nuestros ojos y rogar a Dios su dirección en todas las cosas. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque sin duda tú has sido bueno con nosotros. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados. Nosotros, Señor, de muchas maneras te hemos fallado, pero también hemos experimentado tu amor, tu misericordia, tu provisión. Y hemos podido notar en nuestra vida que tú eres fiel. Quiero rogarte, Padre, que en este momento cada uno de mis hermanos en sus corazones puedan tomar una decisión para contigo. ¿Orarán o no lo harán? Quiero rogarte, Padre, que el corazón de ellos pueda involucrarse contigo a través de la oración. Guárdales a cada uno de ellos, protégelos, Señor, en estos tiempos de crisis, tiempos de enfermedad. Provee, Señor, lo necesario en nuestras vidas para poder subsistir, Señor, y poder seguir dándote la gloria y la honra, porque tú mereces todo de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Qué tal, hermanos? Reciban un cordial saludo, esperando que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares y que nuestra confianza en estos tiempos de contingencia esté solamente en Él, hermanos. Quiero tomar este tiempo para agradecer a cada uno de ustedes por sus aportaciones, por continuar con esa promesa misionera que hicimos. Gracias de antemano, hermanos, gracias por ese compromiso. Y les invito también a aquellos que gustan sumarse a esta actividad, puedan apoyarnos. Las actividades siguen, nosotros seguimos trabajando con cada uno de los misioneros, seguimos enviando mes con mes. Y por eso quiero agradecer, porque Dios ha sido fiel y ha estado proveyendo. Sin duda, como iglesia, es una actividad que todos estamos realizando. Damos gracias a Dios por ello y pedimos a cada uno de ustedes sean bendecidos, hermanos, en este tiempo de contingencia. Dios les bendiga. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.